Bueno, avanzamos con las medidas. Vamos a ver fractiles y dentro de ellos inicialmente la mediana. ¿En qué consiste la mediana? La mediana es un valor ordinal, es uno de los fractiles y es el valor de la variable que nos deja la mitad de los valores por abajo de él y la mitad de los valores por arriba de él. Es decir, divide la cantidad de datos en dos partes, cada una de las dos partes con la misma cantidad de datos. ¿Cómo se calcula la mediana? Bueno, si el total de datos que tengo yo es 50, va a ser el valor que deje 25 datos a un lado y 25 datos al otro. Pensemos que los 50 datos estos hacemos como que se acumulan continuamente. O sea, cuando yo llegué a acumular el 25, empecé a acumular los 25 que siguen. ¿Cuándo llego a eso? Y bueno, si yo tengo aquí, en el gráfico, acá se representan las frecuencias acumuladas en el eje este. Yo ya tengo el gráfico de antes. El 25 se logra aquí. Este es el valor que acumuló 25 de un total de 50. Significa que si haciendo una horizontal a partir de 25, que es 50 dividido 2, hasta que corte la ojiva, en el punto donde la corta, proyecto y la abscisa de ese punto es la mediana de la variable. Repito, la mediana de la variable entonces es el valor que divide el universo de los datos en dos mitades, la mitad más baja y la mitad más alta. ¿Cómo se halla este valor analíticamente? Porque esto fue gráficamente, muy simple. Vamos a borrar un chiquitito por aquí. La mediana analíticamente se halla así. Límite inferior, ahora explicamos el concepto de cada uno de los datos, más C sub i, que es el ancho del intervalo, multiplicando a 1/2 de n menos f mayúscula sub i menos 1 sobre f minúscula sub i. En el ejemplo nuestro, ¿cuánto va a dar esto? Límite inferior es 1,695. 1,695. Más el ancho del intervalo donde la mediana está, 0,08. La mitad de n, la mitad de 50, menos f sub a y menos 1, ¿qué nos indica? F mayúscula. Nos indica la cantidad acumulada hasta el intervalo anterior al intervalo de la mediana. Por ejemplo, si la mediana está en el intervalo de 1,695 a 1,775, hasta el intervalo anterior tenía acumulados 19. Y f sub a, pero f minúscula, dice cuántos datos hay en el intervalo de la mediana, 15. En definitiva, haciendo la cuenta esta, nos da un total de 1,727. 1,727. ¿Qué necesitamos ver para elegir cuál es el intervalo donde la mediana está? Y hacemos la mitad de n, 25, y ubicamos entonces el intervalo que primero supera 25 en su acumulado. Este es 8, 19, 34 es por primera vez mayor que 25. Entonces en el intervalo este estará la mediana. De los datos del intervalo este se toman los elementos que intervienen en el cálculo de la mediana. Y esto en definitiva no es más ni menos que una regla de 3 simple, que es a dónde quiero llegar, a la mitad de los datos, cuánto tenía en el inicio del intervalo, es decir, la diferencia entre los dos lo que me dice es cuánto me falta para llegar al objetivo mío. Y lo divido por la cantidad de datos que hay en el intervalo ese, de manera tal de que
En definitiva, haciendo la cuenta esta, llego a cuál es el valor de la mediana. La mediana, como el modo, es un valor resistente, es un indicador resistente, en el sentido que un valor de la variable solo que se dispare muy alto no me modifica el valor de la mediana. La mediana sigue estando donde está, aunque haya un valor que en vez de que llegue a 2,015 valga 78. Este valor, en definitiva, no se ve impactado por eso. Además de la mediana, que divide en dos mitades el conjunto de los datos, hay otros indicadores de este estilo, fractiles, que son los cuartiles, que dividen en cuartas partes, los deciles, que dividen en décimas partes, los percentiles, que dividen en centésimas partes, y los fractiles en general, que van a dividir en la fracción que uno elija, sin importar si son cuartos, décimos, centésimos, etc. Vale la pena detenernos un instante en los cuartiles. ¿Cómo se calculan los cuartiles? Bueno, en un todo similar a la mediana, los cuartiles, que ahora ya no es un valor solo, son tres valores. Un valor que deja la cuarta parte por abajo, otro que deja 2/4 partes y otro que deja 3/4 partes. Claro, son 3, no 4. Si yo tengo una tiza para partirla en dos, necesito un corte solo. Yo tengo un conjunto de datos para partirlos en cuartos, necesito 3 cortes. El cuartil 1 va a estar límite inferior más ancho del intervalo, ahora multiplicado por 1/4 por n menos f y menos 1 sobre fi. ¿Qué es 1/4 de n? 1/4 de n va a ser de 50 a 1/4, 12,5. ¿Cuál es el primer intervalo que supera 12,5 de acumulado? 8 no, 19, 1,615. Entonces tendremos que el cuartil 1 nace en el intervalo 1,615, el ancho es 0,08, 12,5 es 1/4 de 50, menos lo acumulado hasta el intervalo anterior, 8, sobre lo que acumula el intervalo este, la f minúscula. Esta f sub i menos 1, el menos 1, está indicándonos intervalo anterior. No nos indica que a la frecuencia hay que restarle 1. Y esto en definitiva nos va a dar, bueno, hay que hacer la cuenta. De la misma forma que el cuartil 1, está el cuartil 2, que coincide con la mediana, el cuartil 3, que deja el cuartil 3, en vez de 1/4 de los valores de la variable a la izquierda, deja 3/4 de los valores de la variable a la izquierda. Los cuartiles tienen un uso muy abundante, por ejemplo, en recursos humanos, para determinación de salarios, en montones de otros casos, en los cuales lo importante no es el valor de la variable exacto, sino un rango de la variable. La cuarta parte más baja, la cuarta parte más alta, la cuarta parte o alguna de las cuartas partes del centro. Vamos a hacer uso de los cuartiles luego cuando veamos boxplot, que es un gráfico resumen, en el próximo video. Nos estamos viendo. Gracias.